Hicimos autocríticas y estamos convencidos que este es el camino. Alto honor y una enorme responsabilidad que el pueblo chaqueño me ha conferido. Y escuchamos por ahí un relato de una provincia donde muchos chaqueños les gustaría vivir. Diputada, por favor, le pido respeto. Diputada. El que depositó dólares recibirá dólares. Son los que me fueron a pedir de rodillas que me haga cargo del país cuando esto ardía. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina. Se acabó el curro de la política. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta edición de Pulso Político, en una semana donde la política sigue justamente con pulso acelerado. La novedad a nivel nacional, la decisión que muchos le pedían en la tropa propia y también desde sus aliados a Javier Milei de soltar, de aprender a soltar, esta vez a Manuel Adorni. Exactamente, eso ya se confirmó los últimos días, asumió finalmente también esta semana Diego Santilli como nuevo jefe de gabinete, con un nuevo perfil, el famoso perfil más político y dialoguista que se estaba buscando desde muchos sectores. De Chaco y Corrientes presentes en un lote de 13 mandatarios. Exactamente, además que ya han tenido contactos ellos, porque Santilli estuvo visitando las provincias ya en su rol incluso es como si uno se lo pone a pensar desde que Santilli asumió como ministro del Interior, como si hubiese estado haciendo un caminito a tener un rol de mayor jerarquía. Pero bueno, no sé, uno cree que no, nadie pensaba que ocurra semejante situación con Manuel Adorni, que por cierto oficializó ayer la renuncia al directorio de YPF, que era también una de las cuestiones que estaban ahí, pero que se había confirmado que iba a ocurrir, lo había dicho el propio presidente, y entonces Adorni ya efectivamente está Qué facilidad afuera. para pedir prestada la tarjeta de crédito, ¿no? Bueno, sí, siguieron saltando. O sea, bueno, ahora la estrategia del gobierno claramente es, listo, o sea, el caso Adorni lo pasamos, Milei dijo, yo sigo creyendo que es inocente, creo en él, pero ahora la explicación a la justicia. Con el costo de haberlo decidido 100 y pico días después de que todo estalló. Con explicaciones a la justicia. Y a pesar de tantas nuevas rodadas hacia abajo que tuvo Adorni en este transcurso. Bueno, y hablando de la situación nacional, hay una encuesta muy interesante de la consultora MIDE que aborda diferentes aspectos entre personas que fueron consultadas en todo el territorio nacional acerca de la imagen de Milei, la carrera con el potencial candidato del peronismo, kirchnerismo, como lo quieras llamar, Axel Kicillof, la imagen de la gestión. Bueno, hay cosas muy diversas, parecieran a veces hasta contradictorias, pero si vos las cruzás, la verdad es que plantean un panorama muy interesante de ver. Por eso vamos a compartir algunos de los gráficos, las placas relacionadas con este sondeo. Hay, por ejemplo, es intención de voto por sector político. Por sector político, es intención de voto. Acá ya no es, esto es más que la imagen, digamos, es más precisa la pregunta. Y es por sector, no por figura, digamos. Exacto, ¿no? Pero con mucho tiempo todavía de anticipación. Fíjate que vos a primera vista ves una ventaja muy amplia para La Libertad Avanza, 31%, pero ¿qué pasa? Después tenés la división entre kirchnerismo y peronismo no kirchnerista, también te da 31%. Exacto, 16 y 15, así 16 y 15% respectivamente. También podés considerar la izquierda. Todo pensando también en que la elección presidencial del año que viene se puede llegar a dirimir en un balotaje. Exactamente. Bueno, el PRO, la insignificancia del radicalismo también, ¿no? Que es un dato que se viene marcando desde hace mucho tiempo. Provincias Unidas también, que es como que nunca hizo pie ese proyecto político. Más de un 20% hoy por hoy de gente que dice, no pienso ir a votar o todavía no sé a quién votar. Claro. Ahí habría que ver, como vos decís, cómo se podrían llegar a comportar. Por ejemplo, algo lineal sería peronismo con kirchnerismo y hasta en parte la izquierda el año que viene, digamos. Hay que ver ahí. Igual, siempre lo decimos y todo el mundo lo sabe, ¿no? En política las matemáticas son diferentes. No es que sumás un sector afín más otro y los votos van detrás así como arrastrados por un imán. ¿Vamos a otra placa? Esto sí es intención de voto por figura.
Ahí Javier Milei aparece con un 30% entre los encuestados que abordó esta consultora. Axel Kicillof a 11 puntos de distancia, 19%. Miriam Bregman, que viene midiendo bien en diferentes sondeos, pero bueno, la izquierda que un 8% es mucho, digamos que no llega a los 2 dígitos, pero es una marca interesante. Y después otras figuras, ¿no? Que también, si el año que viene no compiten, hay que ver a quién van esos votos, estas intenciones de voto. Victoria Villarruel, Sergio Massa, Bullrich bastante bajo para lo que uno venía viendo en otros sondeos. Mauricio Macri, que le gana apenas por un punto a Máximo Kirchner. Bueno, después ya todo el chiquitaje, ¿no? El 2% de Juan Grabois, Lustó con el 1%. Y también con un porcentaje alto de gente que dice yo no votaría, el 5%. 5. Y el que no sabe 14% que todavía no se pronuncia. Que es el famoso voto, bueno, que siempre dicen que es el que termina definiendo el que a último momento se define. Sí, vamos a otra placa de las que están contenidas en esta encuesta, porque también es importante esto, ¿no? Si hoy fueran las elecciones presidenciales, preguntaron, ¿votarías a un candidato de la oposición? Bueno, el 39% dijo sí, yo voto oposición. El 29% dice que votaría al oficialismo, está bastante próximo a ese 31% que dice que votaría por Milei. El 11% dice que no piensa votar y el 21%, bastante gente, 1 de cada 5, que todavía no sabe. Es que, claro, ahí uno si hacía ese cálculo que no hay que hacerlo tan matemático, digamos, tan lineal como decís en las elecciones, pero si sumabas todas las agrupaciones entre peronismo, kirchnerismo, izquierda y demás, termina dando ese 39%, más o menos, ese 39%. Así es. Vamos a la siguiente. ¿Cómo evaluás la gestión a nivel general por parte de Milei, la gestión presidencial? Bueno, fíjate, sumando mala y muy mala, el 58% eso es muy claro, desaprueba. Es un número alto, muy alto, mientras que el 38% aprueba la gestión. De esto no hay mucho que comentar, son muy nítidos los números, pero sí, veamos lo siguiente. ¿Cómo cambió tu situación personal desde que asumió Milei como presidente? El 20%, 1 de cada 5 personas, dice estoy mejor que antes. Estoy igual, dice el 21%, y estoy peor que antes de que asuma Milei. Esto lo dice casi el 60%, casi 6 de cada 10 de los encuestados, lo cual también, si vos lo cruzás con los otros datos, con los otros resultados, habla de que hay un porcentaje también importante de gente que siente que está peor que antes, pero aún así piensa todavía darle un voto de crédito, al menos a hoy, al presidente, ¿no? Es que yo creo que ahí, por ejemplo, en este gráfico, entre el que dice, el 20% que dice que está mejor y el que dice que está igual, yo creo que esas son 2 barras que en una hipotética suma directa iría al gobierno, sería una intención de voto oficialista, sin duda. Y había una placa más que no la tenemos, pero está incluida en el informe, que también le preguntaban cuánto cree que va a influir la economía en su decisión al momento de la elección, ¿no? Así que es como que un 40% de la gente dice, y yo voy a ver cuando sea el momento de votar, cómo estoy yo metido en el proyecto de país, en el rumbo económico, cómo está mi bolsillo, y ahí voy a definir a quién voto, si al gobierno, a la oposición, a qué opción. Y yo creo que, bueno, justamente esta encuesta se hizo la semana pasada, se cerró ahí en ese momento. Por ejemplo, esta misma encuesta habría que repetirla en un mes y pico, que lo van a hacer, evidentemente. ¿No? Es muy cambiante porque depende del ánimo. Y ya de hecho, ya lo deben estar haciendo para medir el efecto, por ejemplo, salida de Adorni y llegada de... No tanto la llegada de Santilli, sino la salida de Adorni, que es lo que uno cree que estaba socavando bastante del voto, no del voto directo de la Libertad Avanza, sino del voto que necesita la Libertad Avanza para llegar a segunda vuelta y ganar. Bueno, pensaba también en cómo cambiaron en estas 4 décadas de democracia el escenario, ¿no? Porque antes estas encuestas te aparecían tres figuras hegemonizando el 90%, y ahora está todo muy atomizado. Bien, vamos a hacer una pausa y luego vamos a estar con nuestro primer invitado de la noche, es Javier Martínez, intendente de Margarita Belén,
y uno de los precandidatos a la gobernación dentro del peronismo. Y luego una figura, bueno, que ya es parte del paisaje gremial y político de la provincia, Raúl Abraham, el turco Abraham. El señor de los colectivos. No es el señor de los anillos, pero el señor de los colectivos, o por lo menos de los volantes, porque es el histórico conductor del sindicato de choferes, en un momento muy difícil del transporte público en Resistencia y en otros puntos del país. A la pausa y ya estamos aquí. Los números hablan. Más de 3 millones de vistas, más de 1 millón de visitas mensuales y los más de 450.000 seguidores en redes hablan de un crecimiento que no para. Norte Multimedios es el medio más visitado de la región cuando querés verificar la información. Crecemos porque vos nos elegís para saber la verdad. Norte Multimedios. Información verificada. Entonces llega la noche, no hay tiempo para reproches. Hey, hey. Bien, estamos ya en el segundo bloque de Pulso Político y está aquí con nosotros Javier Martínez, intendente de Margarita Belén y uno de los precandidatos del grupo de los 7. ¿Quién iba a decir? Por lo menos está en la lista de 7 precandidatos que Jorge Capitanich reunió hace semanas ya en Presidencia de la Plaza, un poco para poner límites a la interna en cuanto a
creo que lo que más les planteó es no se despedacen, no se maten, que el que gane la compulsa no quede con un peronismo lastimado, fisurado. Por lo menos así se entendió. ¿Fue como el mensaje principal o vos de ahí, si tuvieras que rescatar un título, pondrías otro? No, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. En mi segunda visita, si mal no recuerdo, a este programa. Sí, yo creo que Coqui tiene una gran responsabilidad como presidente del Partido Justicialista, que es justamente trabajar en este proceso de reconstrucción, de renovación que la sociedad misma viene pidiendo en distintas esferas, en distintos ámbitos, y bueno, nuestro Partido Justicialista no está exento de esa demanda, me parece, y Coqui lo ha entendido muy bien, por eso se puso al frente y nos ha convocado como presidente del Partido Justicialista Chaco, a quienes hemos manifestado, tenemos esa vocación o esas ganas de ponernos a trabajar en este proceso. Así que es muy importante que prime eso, ¿no es cierto? La buena relación, la competencia sana, como se dice, para que podamos confluir a quienes nos toque finalmente representar a nuestro partido, que podamos hacerlo con todos. ¿Y hasta ahora hubo esa competencia sana o hubo alguna zancadilla, así esas cosas que uno empieza a ver? No, me parece que es un tiempo, en lo que a mí respecta, de recorrer mucho. Estoy recorriendo mucho la provincia, con mucha humildad, pero también con mucha convicción. Estuve presentando, habrán visto mi libro, Del dolor a la victoria, que pudimos llegar a más de 50 localidades, y eso me permitió a mí conocer muchos lugares, conocer distintos actores, no solo de la política, sino actores sociales, también del quehacer productivo, industrial. Es decir, la verdad que para mí es una experiencia nueva poder nutrirme de todas estas cuestiones y un intercambio muy rico también con distintos sectores. Y en ese contexto también ir comprometiéndome con esta etapa de construcción, con esta etapa de pensar qué Chaco o qué necesitan los chaqueños, qué necesitan nuestros vecinos en cada uno de los rincones y de los parajes, porque cada lugar tiene sus particularidades, tiene sus demandas, entonces hay que conocer el territorio, que es un poco lo que siempre Coqui nos ha planteado, conocer el territorio, conocer los actores, conocer también cuáles son las demandas, porque no podemos hablarle a todos los chaqueños cuando hay chaqueños que pueden estar en el impenetrable, que tienen una demanda determinada como prioridad, y hay otros chaqueños de resistencia que necesitan otras cuestiones. Entonces, bueno, todo esto hay que conocer primero antes de hablar de candidaturas, hay que hablar de qué provincia queremos, qué necesita, qué necesita nuestra provincia para este orden que hoy se plantea como algo, superador a lo que pasó. Pero el orden no alcanza, hay que pensar en desarrollo y en crecimiento. Y en un posible escenario, pensando llegar ya el año que viene, no se sabe todavía si va a haber paso o no, está todo en discusión. Supongamos que hay paso, que es lo que plantea el justicialismo justamente. Para vos, ¿qué ves que es mejor? Más allá de tu pretensión, que lleguen 7 precandidatos a esa paso, o que sea un poco una oferta más unida, reducida a la del justicialismo. A mí me gustaría que, podamos trabajar primero en pensar un proyecto, en construir un proyecto. Creo que el peronismo, el justicialismo, tiene el deber de trabajar con todos, los que se consideran parte de este partido justicialista. Primero, trabajar en un proyecto serio de provincia, de una provincia del Chaco con crecimiento, con desarrollo, y después la cuestión de las candidaturas irán decantando y los liderazgos irán emergiendo, y no tengo ninguna autoridad moral para, anular a nadie. Entonces, si son 8, 10 o 2 candidatos, eso es algo que el tiempo dirá. ¿Y a vos te pueden anular? Con un dedazo, me refiero, con una decisión de arriba, no de la gente, sino de arriba. Yo no he visto ningún tipo de actitud en ese sentido, al contrario, valoro la generosidad y me parece muy saludable la generosidad del presidente de nuestro partido, Jorge Capitaní, entendiendo que la sociedad quiere renovación. Entonces, abrir la jugada, puede haber otros compañeros y compañeras, dirigentes
militantes que no han estado en esa reunión y que tengan intenciones de ser candidatos a buena hora, porque necesitamos poner a los mejores hombres y mujeres que tengan vocación, que tengan ganas. Pero digo, las candidaturas hoy me parece que no es lo primero, sí pensar un proyecto de provincia desde nuestro partido justicialista, también entendiendo que no alcanza con el peronismo. Ahora, eso yo lo escuché muchas veces de todos los partidos, ¿no? El peronismo, el radicalismo. Primero definamos un modelo de provincia, una propuesta. La realidad, pues yo creo que ni siquiera por maldad, porque una cuestión humana y de la construcción política, finalmente lo primero terminan siendo las candidaturas y después, digamos, los que quedan al frente son los que van definiendo, en todo caso, una propuesta que a veces es más profunda, a veces más liviana, pero ¿no es medio idealista eso de definir primero el modelo de provincia? Porque es como que cada uno está esperando, bueno, pero ¿quién va a ser? ¿Voy a ser yo? ¿Voy a estar yo? ¿Quién va a estar? Sí, creo que, a ver, tiene que ver también con una cultura, una tradición. La gente necesita Sería también... lo ideal, ¿eh? Sí, Pero... la gente, a ver, hay que diferenciar las dos cuestiones. Por un lado, la responsabilidad de que no podemos querer ser solamente, sino que tenemos que entender que se trata de un proyecto de provincia, se trata de la vida, de la salud, de la seguridad, de temas muy sensibles de llegar a fin de mes, es decir, del sueldo de los trabajadores, no solo estatales, sino también privados, cómo vamos a hacer para... Es decir, todas esas cuestiones, que son muchos temas, no podemos hablar con tanta liviandad de un proyecto de gobierno provincial. Entonces, hay una cuestión de responsabilidad y de seriedad. Por otro lado, lo que vos planteás me parece también es cierto, es decir, la gente necesita saber, bueno, cuál es el rostro, cuál es la cara, cuál es el nombre. O sea, necesitamos también en ese sentido generar expectativa en cuanto a... Por eso yo hablo también de la renovación, que no solo tiene que ver con nuevos nombres, sino también con nuevas formas de hacer política y con nuevas ideas. Entonces, no está mal lo que vos decís, pero creo que en algún momento van a confluir estos nuevos nombres o estas nuevas caras que el peronismo o que el justicialismo o que un gran frente donde no tengo dudas que tendrá que haber también radicales, independientes, no alcanza con el peronismo solamente. Bueno, esa es la idea, tener al peronismo, al justicialismo como columna vertebral, pero ser amplios en por lo menos lo que respecta a mi visión de la política y de las demandas que hoy tiene la sociedad. No alcanza con decir o presentar un proyecto desde el justicialismo. Hay que abrir y hay que tener, digamos, apertura en ese sentido. ¿Y a Capitanich lo ves como que va a estar al margen de las candidaturas o es como, no sé, el matafuegos ahí colgado a la pared que en caso de incendio lo activás? ¿Existe una instancia todavía de posibilidad de que Capitanich sea el candidato? Mira, eso será una decisión personalísima de él. En principio, él ha planteado esta idea de no ser... Supongamos eso, que él dice, quiero ser yo, muchachos, la verdad que veo que no sé, puedo representar mejor la propuesta que estamos llevando. ¿Vos te bajás o crees que más importante sería renovar el partido? Yo creo que el peronismo en el Chaco y en la Argentina también, lo vengo planteando así, no solo en nuestra provincia, a nivel país pasa lo mismo. O sea, creo que la gente necesita mirar para adelante, no mirar por el espejo retrovisor. ¿Eso qué significa? Que es necesario renovar caras, renovar nombres, renovar ideas, renovar formas, manteniendo nuestros principios, nuestras banderas, nuestros ideales, también nuestra historia, porque tenemos que aceptar que nuestro partido o nuestros gobiernos se han equivocado. O sea, tenemos que volver a reconstruir la relación con la sociedad. ¿Cómo reconstruimos la relación con el vecino, con nuestros ciudadanos? Bueno, primero reconociendo que cometimos errores en el pasado y que estamos dispuestos a corregirlos. Entonces, a partir de allí también creo que la gente necesita creer, volver a creer en la política, volver a creer que desde la política o desde el Estado va a venir la solución a los problemas. Yo en las recorridas que hice todo este tiempo, los problemas que nos plantean que hay denominadores comunes como la situación económica o la desesperanza porque la plata no alcanza, docentes, policías que están haciendo de Uber para llegar a fin de mes. Entonces eso no está bien. Un docente que trabaja toda la mañana y que a la tarde debería estar con su familia, con sus hijos, está trabajando en otro lugar y llega a la noche después que los hijos están durmiendo. Eso no está bien. Y eso el Estado tiene que resolver, porque ese docente tiene que dar clase y tiene que ir a estar con su familia, tener un tiempo de ocio, poder descansar, compartir con su familia. Entonces, la gente necesita volver a creer en la política y volver a creer en un proyecto político que pueda resolverle los problemas. Los problemas
que tiene la gente solamente se van a resolver desde el Estado y desde un gobierno, no tengo dudas, peronista, que entienda, que comprenda, que analice, que evalúe, que planifique y que pueda ejecutar las políticas públicas que necesita nuestra provincia. Bueno, justamente el gobierno anterior, el gobierno justicialista, ¿cómo fue la relación, no del gobierno en sí, sino de quien articulaba la parte económica, Pérez Pons, que también es uno de los que se presenta como precandidatos con los intendentes, con los municipios, como justamente Margarita? ¿La relación personal? Sí, la relación y el trabajo conjunto, digamos, cómo era la... A ver, como cualquier, con el resto de los, como con cualquiera de los demás miembros, digamos, del gabinete. En realidad hay cuestiones que muchas veces los intendentes fundamentalmente planteábamos a nuestro gobierno o al propio Capitanich, disidencias con respecto, por ejemplo, a la cuestión que tanto hoy el gobierno habla de la situación del orden, que nosotros también advertíamos que la sociedad estaba ya en un hartazgo, porque la irrupción de Milei, la irrupción, o mejor dicho, la llegada de este gobierno provincial también tiene que ver con eso. Hablas de los piquetes. Hablo de los piqueteros. Del vínculo de la gestión con los movimientos. Exactamente. Entonces, digamos, hubo un mensaje... Los intendentes decían, ojo que esto nos va a costar. Los intendentes ¿Se los planteaban los intendentes con este tipo de organizaciones en el interior? Sí, hubo muchos casos que lamentablemente sí, y los intendentes advertíamos la situación, digamos, de hartazgo social, que somos, siempre digo, el primer, digamos, tenemos el termómetro de lo que pasa y de qué quiere la sociedad. Alguien definió a los municipios como la piel del Estado, ¿no? Es lo más próximo y lo que más tiene contacto. Exactamente. Vos en ese contacto con los vecinos veías eso, ese cansancio. Sí, exactamente. Entonces yo se lo he planteado, mira, año 2021, siempre lo cuento, 2021 tuve la oportunidad de hablarlo con Capitaní, de plantearle esa situación, o sea, la necesidad de que había que hacer algo con ese tema, que quizás Coqui no lo supo o no lo quiso, o por una cuestión de convicciones también, porque él ha planteado muchas veces su visión acerca de los movimientos sociales o acerca de, digamos, la represión. Entonces, yo personalmente entiendo que el Estado no puede ceder ante la situación, digamos, de presión o de extorsión. El Estado tiene el poder coercitivo para garantizar orden. Entonces, eso no se puede negociar. Entonces, nosotros cuando tenemos... vos planteabas eso, ¿qué respuesta tenías? No, bueno, repito, tiene que ver muchas veces con cuestiones de convicción y de formas o decisiones que muchas veces nosotros, los intendentes, quizás no compartíamos, pero sin embargo siempre respetamos que hubo un gobernador electo por la voluntad popular que tomaba las decisiones. Lo mismo me pasa a mí en Margarita Belén. Muchas veces tenemos miembros de nuestro equipo o miembros de nuestro gabinete que no comparten algunas decisiones, pero que las respetan. Digo, incluso que hasta tuvieron la posibilidad de verlo como una experiencia casi de laboratorio, lo de Vasilev Ivanov. Cada vez que él tenía una subrogancia de la gobernación, reprimía alguna manifestación, algo, y terminó sacando, creo que 2 diputados en la elección de 2000, cuando regresa, lo del tercer mandato de Capitanich en 2019. Claro, lo de Ivanov para mí fue... Creo que a ella se notaba cómo oponerse a la vigencia del piquete y de toda esta ostentación de los movimientos sociales. Hablo de las figuras que después terminaron todos presas, ¿no? Pero hubo otros que hacían un laburo social legítimo, pero ya se podía ver esto que ustedes advertían. Sí, lo de Ivanov, siempre lo digo, fue, digamos, la fuga de votos o al fenómeno Ivanov tiene que ver con eso, con la agenda del orden, que después lo tomó, digamos, el actual gobierno, lo supo interpretar, cuestión que el peronismo o nuestro gobierno peronista no lo quiso o no lo supo hacer. Entonces tenemos que hacernos cargo de eso y tenemos que, a partir de ese orden, también mirar para adelante, porque la gente necesita, no alcanza con el orden. Necesitamos plantear, bueno, cómo nuestra provincia del Chaco va a tener crecimiento y desarrollo. Cuando hablas de errores, que fue lo primero que mencionaste al inicio de la entrevista, además de esto, del manejo de la calle, del vínculo con las organizaciones piqueteras, ¿qué otros errores, qué otros pasos en falso podrías mencionar y que si tuvieras la máquina del tiempo y pudieras volver al comienzo de la etapa del justicialismo, dirías, che, por acá no vayamos, esto no es? ¿Hay algún otro tema que vos lo anotes como que fue perjudicial? No, yo siempre digo que así como
lo planteo abiertamente y públicamente, aceptar los errores que cometió nuestro gobierno, hacernos cargo y mirar para adelante. Siempre pongo, digo, en la balanza. Nosotros en Margarita Belén, por ejemplo, logramos una verdadera transformación. Los logros, las virtudes de los gobiernos peronistas que han encabezado en los últimos tiempos en la provincia de Jorge Capitaní han excedido, pero de manera amplísima, a estas cuestiones que podemos plantearlas como cuestiones negativas o de errores. Es decir, yo estoy orgulloso de todo lo que hicimos y de todo lo que se hizo desde nuestro gobierno peronista. Estoy orgulloso de que en Margarita Belén en su momento interpretamos también la necesidad de una reforma, la necesidad de una renovación. Cuando yo me propuse ser intendente y pude planificar, proyectar, lograr contar con el acompañamiento de nuestra ciudadanía, de nuestro pueblo y concretar ese sueño de la transformación. Bueno, creo que hoy la provincia del Chaco también necesita volver a creer en la política y el peronismo está llamado a ser la principal alternativa para la recuperación del gobierno provincial, lo mismo que a nivel país. Pero para eso tenemos que trabajar de manera armónica y tenemos que trabajar con mucha honestidad, con mucha sinceridad y tenemos que poner siempre también la mirada en los gobiernos locales. Porque hoy los gobiernos locales, sean peronistas, radicales, están resolviendo múltiples problemas que los tienen que resolver el gobierno provincial, déficit en materia de salud, déficit en las escuelas, en el ámbito educativo, ni hablar de la situación de las rutas. Es decir, hay una ausencia del gobierno nacional y hay muchos déficits del gobierno de la provincia que lo estamos supliendo los gobiernos locales. Entonces, lo primero es, para mí, la construcción, tanto política como de un proyecto de demandas, de necesidades, de desafíos, tiene que ver y es, digamos, de abajo hacia arriba. Entonces hay que empezar, digamos, escuchando mucho a los intendentes, sean del partido que sean, porque son los que saben qué pasa en cada rincón de la provincia. Y también a los ciudadanos, a los vecinos. O sea, tenemos que dejar de discutir tantos nombres o de discutir entre proyectos políticos y la gente está cansada de que los políticos hablen de política. Hay que hablar de los problemas de la gente y cómo el Estado y cómo la política le va a resolver los problemas. Bien, justamente a propósito de esto que mencionabas, varias veces hablaste del vínculo de la dirigencia con el ciudadano. Fuimos a la calle con Leo Yese a preguntar a la gente, bueno, qué es lo que rescatan de la clase política, pero también qué cosas cambiarían, ¿no? ¿Qué es lo mejor de un político y lo peor para vos? ¿Qué te gusta y qué no te gusta de los políticos? No opino acerca de la política porque no le presto mucha atención, prefiero evitar nomás. Y creo que desde que entró que está, creo para mí no cambió nada, porque en mi barrio donde vivo sigue siendo igual. No mejoró nada, ni la luz a condiciones tenemos, ni luz en las calles. El agua tampoco no tenemos en condiciones, pero después se queja la gente cuando te dicen están enganchados, pero creo que lo que tienen que hacer son los políticos para que nosotros podamos pagar un medio de la luz, del agua. Creo que ellos tienen que poner las cosas en condiciones, no nosotros. Y que nos aumente un poquito el sueldo a los jubilados, un poquito más, porque todo aumenta, los comestibles, todo aumenta y quedamos ahí otra vez. Cuando nos aumenta el sueldo, ya estamos en deuda por la comida. El principal que ya se van a imaginar quién es, porque culpa de eso nosotros estamos yendo abajo y no sacarle el sueldo a nadie. Inclusive ni el trabajo, exactamente, porque de eso viven la gente, si no, ¿de qué vamos a vivir? Yo tengo un sueldito, pero igual me dedico a vender cositas. Que no cumple con lo que prometieron. ¿Compara años anteriores usted está mejor, peor o igual? Y yo creería que estoy mejor, pero porque soy sola. Y bien nomás. Sí. Bueno, siempre muy interesante escuchar a la gente y me encantó esta señora que decía, yo pienso que no cambió nada porque en mi barrio está todo igual. Es quizás lo más sabio, ¿no? Ver qué pasa en tu entorno próximo, porque si no sirve para que eso esté mejor, no sirve, digamos, ¿no? Podrás esperar que después evolucione la cosa, pero mientras tanto, todo es igual, decía la señora. Exactamente. Por eso yo pongo el ejemplo siempre de Margarita Belén, donde pude interpretar la necesidad de una renovación en el gobierno local. Pude contar con el acompañamiento en la tercera, que fue la vencida del pueblo de Margarita Belén, que me dio la oportunidad de ser intendente en el año 2019. Pude planificar lo que necesitaba Margarita Belén y pudimos ejecutarlo con la política, desde el Estado.
o sea, una verdadera transformación. Esa es también un poco la demostración de que esos son los pasos a seguir, ¿no es cierto? O sea, el diagnóstico, el análisis, la planificación, porque hay que armar equipos para poder ejecutar todas y cada una de las cuestiones que requiere la comunidad. Y después el tiempo dirá y podemos hoy exhibir esa transformación con mucho orgullo, con mucha humildad, pero con la firme convicción de que desde la política y desde un gobierno peronista esa realidad o esa transformación de la realidad de nuestro pueblo fue posible. Bueno, Javier, muchas gracias por estar aquí. Una consulta. Tu colega de Plaza dijo que él tiene ya asegurado una reserva de 9 sueldos. 7. De 7 sueldos municipales, digamos, de 7 meses para adelante. ¿Cómo está Margarita? Bien, nosotros también... Gracias. Está recibiendo mangazos todos los días el intendente de Plaza. No, le vamos a pedir un... No, nosotros en Margarita Belén también tenemos una administración muy ordenada, muy austera. Gobernar en estos tiempos no es fácil, porque como les decía recién, hay que suplir muchos déficits, lamentablemente, del gobierno provincial y nacional. Te pregunto de paso. Pero llegamos lo menos hasta el próximo mes, digamos. Mirá, nosotros pagamos en Margarita Belén, no sé, Diego en Plaza, pero en Margarita Belén pagamos religiosamente los salarios de los trabajadores municipales antes que termine el mes. Antes que termine el mes. El 26, pasado viernes 26, pagamos los haberes del mes de junio y así lo hacemos religiosamente. Pero digo, es muy difícil gobernar en estos tiempos y administrar. Y esto le pasa a los gobiernos peronistas locales y a los radicales también. Entonces yo soy muy respetuoso. ¿Y lo de la discriminación, vos sentís que existe, que es real? Sí, yo lo planteé la cuestión de la discriminación porque tiene que haber, que también observamos, no solo en la relación, digo, en relación a Margarita Belén, sino con otros, estuve recorriendo mucho, hablando con varios colegas, no voy a dar nombres ahora, pero hay lamentablemente, muchas veces falta de respeto institucional, porque cada intendente ha sido electo por la voluntad popular de su pueblo. Tiene la misma legitimidad que tiene un gobernador. Entonces, debe haber un respeto institucional, sea del color político que sea, tiene que primar el respeto, tiene que primar la institucionalidad y sobre todo el respeto a la voluntad popular. Entonces, eso vemos y lo escuchamos, muchos testimonios de colegas que lamentablemente entran a los municipios, no avisan, no respetan, se manejan, digamos, hacen el famoso, digamos, van por otro lado. Entonces, esas cuestiones, esas chicanas, veo muchas chicanas, lamentablemente, por parte de este gobierno, mucha improvisación. Entonces, esas son las cuestiones que, lamentablemente, después cuando uno ve o pregunta, bueno, ¿cuál es el norte de este gobierno provincial? ¿Cuál es el objetivo? Porque no alcanza con el orden. Tenemos que pensar en un Chaco que tenga crecimiento, que tenga desarrollo, tenemos que pensar en el campo, cómo vamos a ayudarle al campo, cómo vamos a ayudar a las pymes, porque la situación es de desesperanza. Yo voy a participar este fin de semana, por ejemplo, en Agronea, en Charata, para también participar de varias reuniones que tienen que ver con el sector del campo, porque el peronismo siempre fue un aliado a nuestros productores, a nuestras pymes, El peronismo, más que piquetero, siempre fue aliado de los trabajadores. Entonces, nosotros tenemos que retomar ese rumbo. Bien. Javier Martínez, muchas gracias. Gracias a ustedes. Aquí en Pulso Político, el intendente de Margarita Belén y precandidato a la gobernación dentro del peronismo. Vamos a una pausa, luego aquí el Turco Abraham, hablando de la crisis del transporte público.
Los números hablan. Más de 3 millones de vistas, más de 1 millón de visitas mensuales y los más de 450.000 seguidores en redes hablan de un crecimiento que no para. Norte Multimedios es el medio más visitado de la región cuando querés verificar la información. Crecemos porque vos nos elegís para saber la verdad. Norte Multimedios. Información verificada. Entonces llega la noche, no hay tiempo para reproches. Hey, hey. Bien, y ahora tenemos a un dirigente histórico del gremialismo chaqueño, al principal referente desde hace mucho tiempo del sindicato de los choferes de colectivos, la UTA. Él es Raúl Abraham, todos lo conocen como el Turco Abraham. Gracias por estar aquí, Raúl. ¿Qué tal, Raúl? No, al contrario, gracias a ustedes. En un momento tan difícil que yo no sé si alguna vez imaginaste que el transporte público iba a estar en esta instancia de hoy con líneas que dejan de funcionar, con amenazas de cierre. Bueno, la verdad que yo he pasado durante todo el tiempo que estoy en el gremio, hablemos de los años 90, después de 2000, 2001, que fueron la peor crisis, como decíamos, pero para el tema del transporte yo lo veo peor que la anterior, porque a mí lo que me llama la atención, yo pasé muchísimos gobiernos provinciales, gobernadores, mejor dicho, intendentes, y donde en realidad siempre hemos tenido una respuesta cuando nosotros solicitamos algo que lógicamente es representación de los trabajadores. Pero con este gobierno es lamentable que ni siquiera no tuvimos la posibilidad, la oportunidad de hablar con el gobernador, por ejemplo. Hemos pedido para audiencias. Hemos hablado también con transporte en su oportunidad, cuando recién se hizo cargo Rolfi Díaz, que no está más, que lo reemplazó otro hombre, ¿no es cierto?, Picalú, y donde me recibió no hace mucho, pero lo que digo, no tenemos una respuesta, para mí tiene que ser algo urgente. ¿Y qué es lo que pedimos como organización gremial? Queremos tratar de encontrar una solución que redunde en beneficio de todos, no solamente los trabajadores,
sino también del usuario que pagan las consecuencias. Entonces decíamos, le pedimos hacer una reunión entre las partes involucradas, que serían los empresarios, el gobierno y nosotros. El gobierno, lógicamente, consideramos que es parte cuando ellos desconocen, porque es el poder concedente. A mí me dolió en una oportunidad cuando dijeron desde el gobierno y el propio gobernador también, decía, por ejemplo, que cómo vamos a estar entregando subsidio a la empresa de transporte de colectivos cuando tenemos que asistirle también entonces a lo que es el comercio o al almacenero. Yo le hacía ver, y lo mismo me dijo Picalup, y yo le hice ver que es todo lo contrario, y le hice ver la diferencia. El comerciante, el almacenero, por ejemplo, cuando hay aumento de gasoil, cuando hay aumento la inflación, aumentó el dólar, ¿se acuerdan que disparaban siempre? Traslada esos costos nuevos a los precios. Claro, entonces, ¿qué hace el comerciante, el almacenero? Se levanta el otro día, remarcan los precios y se terminó la historia. En este caso, el sistema de transporte colectivo no puede hacer porque está regulado por el poder concedente, que en este caso principal es el gobierno. Antes, cuando hablamos la urbana, se estaba a cargo del municipio. ¿Hoy cuánto debería costar el boleto para vos? Bueno, yo exactamente no puedo decir. Si a mí me preguntan, ojo, yo haciendo todo esto, por ejemplo, lo que son los empresarios, lo que son el otorgamiento de los subsidios, por ejemplo, yo digo, cuando se aumentó en 1885, viendo la situación que se considera una de las provincias más pobres, una de la mayor cantidad de desocupados que existe acá en Chaco, yo creo que tenían que haber dejado en 1.300 pesos y lo que corresponde a llegar al costo real del boleto, que creo que daban 2.900. Las empresas calcularon como 3.000 pesos. Algo así. Claro, en ese entonces sí, pero el estudio costo arroja creo que 2.900 y no me acuerdo cuánto, pero entonces ahí donde hace la diferencia. Vamos a imaginar, 1.300 pagar al usuario, lo lleva a 1.885. Y había una diferencia de 1.035, 1.040, eso el aporte que hace el gobierno. Yo pensaba que si realmente uno piensa, no sé, yo me pongo en lugar de como gobernante, yo voy a pensar a los cuales yo represento y estoy viendo la situación que están viviendo, que aquellos que están desocupados, que son muchísimos, aquellos que hoy tienen la suerte de tener un trabajo donde está en relación de dependencia y donde tiene un salario que lamentablemente está muy por debajo de la línea de pobreza, que no le alcanza la plata. Por eso yo hacía mención hoy y decía esas comparaciones, que si dejaba 1.300 y lo otro hacía el aporte del gobierno, yo creo que la gente iba a ocupar más el colectivo. Claro, porque a la par hay un problema grave que se plantea con todo esto de la evolución tecnológica que afecta a todas las actividades. No sé, Norte era un diario de papel, después aparecieron las noticias en los teléfonos celulares y hubo que adaptarse, hubo que generar nuevas maneras justamente de llegar al público. Y con el transporte pasa ahora que aparecen las aplicaciones, Uber, Cabify, Didi, bueno, compiten con, creo que lo que más les está doliendo a ustedes es el transporte en moto de las aplicaciones, ¿no? Que hay gente que se mueve por un valor bastante inferior al del boleto del colectivo y uno, no sé, salvo en las horas pico, ve colectivos circulando con 3, 4 personas arriba. A ese esquema que plantea esta evolución tecnológica y el nuevo mercado, ¿qué solución le ves vos? Bueno, yo digo que una cosa muy difícil para resolver, pero yo creo que acá se tendría que usar el mismo mecanismo que usan, por ejemplo, con lo que es el transporte público pasajero, tanto, llámese colectivo, taxi, remise, que son regulados por el Estado. Puede ser por el gobierno o por el municipio. Por eso es la pregunta que hago y me animo a preguntarle a ustedes también,
A ver, ¿quién me dice quiénes son los dueños de esta aplicación de Uber, Didi, tanto que se menciona? Hay que buscar en Palo Alto. Bueno, nosotros decimos y consideramos, y lo que escuchamos, que puede ser que de aquellos grandes grupos empresarios, las multinacionales, pero ¿qué aporte hacen ellos a la provincia o al municipio, en este caso como revisero? Es una como competencia feroz que te daña. Pero totalmente leal. Entonces digo yo, ¿cómo se permite eso? Eso lo están peleando en Buenos Aires, lo estaban haciendo en Córdoba. Yo creo que regularon un poco en algunos lugares que no permite que existan esto. Porque para mí es una competencia desleal. ¿Por qué, por ejemplo, tanto un taxista como un colectivero, el patrón tiene que pagar, ¿no es cierto?, el salario como corresponde, como le pedimos nosotros, y ellos también eso derivan que tiene una carga social, que también, lógicamente, esto implica que el costo laboral para los patrones, en este caso, de todas las actividades, se le hace muy alto, imposible de pagar. Entonces, nosotros hoy estamos hablando que siempre venimos parejo casi con Lamba, lo que es Buenos Aires. En este caso, ahora nos quedamos muy atrás porque no tenemos esa posibilidad de decir queremos que se pague igual que Buenos Aires, porque nosotros hacíamos siempre las comparaciones o lo que dice la propia Constitución, por ejemplo, igual tarea, igual remuneración. Y sin embargo, hoy se está cobrando muchísimo menos. ¿Cuál es más o menos la relación, hablando de un salario promedio de lo que se cobra aquí en Resistencia y en Capital Federal? Bueno, acá nosotros estamos en una escala que tenían antes en Buenos Aires 1.200.000, hoy en la actual, y 1.300.000 puede ser. Pero en Buenos Aires, a partir de abril, está 1.530.000, 35.000. ¿Eso es un inicial? Es el inicial. Aparte tenés lo que implica lo que es la antigüedad. Claro. Después aumentan los viáticos. Claro. Sí. Acá hoy nosotros, si tenemos que exigirle que pague lo que se acordó en Buenos Aires, no queda ninguna empresa. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Y les digo yo al gobierno y a todo el mundo, el esfuerzo y el sacrificio del trabajador, por ejemplo, de soportar todo esto, que a veces también decimos lo que no estamos discutiendo lo que es condiciones de trabajo. Estamos hablando hace muchísimos años en lo que respecta a lo que es los salarios. Y el salario, ¿por qué se mantiene así? Para tratar de conservar la fuente de trabajo de los muchachos. Porque en este caso, hoy tenemos 1.200.000. Pero ¿cuál es el problema? Que la empresa específica ERSA, que prácticamente se iba, que le pidió al gobierno que unos meses más, que puede ser una transición que se haga ordenada, consensuada entre las partes, que venga otra empresa y que se haga cargo de los trabajadores. Nosotros sí vamos a insistir que se tiene que tomar a los trabajadores que efectivamente están desarrollando las tareas en estas empresas. ¿Vos crees que alguna empresa va a venir o que es inviable el servicio? Hasta ahora no sabemos, no hay comentarios. Esos servicios que cesó ERSA, un par de líneas de ramales, ¿esos siguen sigue suspendidos? Hasta ahora sí. Eso no hay. ¿Y los choferes de esos ramales están suspendidos? ¿Cuál es la condición? Ahora están suspendidos. Es suspensión, digamos. Claro. ¿Cuántos trabajadores son? Y en este caso ahí hablamos de 30 trabajadores. ¿Y en total cuántos hay? Después tenemos en ERSA completo, lo que es la empresa, 40 más. Todos los meses suspendidos. Raúl, ¿y choferes de colectivos en Resistencia cuántos son en total? Y estaríamos hablando 650, 60 más o menos. ¿Y es un número que se mantiene hace tiempo? ¿Cayó? ¿Subió? ¿Cómo es el movimiento de la curva de ese...? ¿De los trabajadores? Sí. Bueno. De la cantidad de trabajadores. Nosotros consideramos, yo principalmente, de que, como digo siempre, agradezco a Dios, ¿no es cierto?, de que mantenemos todavía el plantel. Yo lo que no quiero, por ejemplo, que caiga ningún trabajador, como discuto con los empresarios, le peleo, cueste lo que cueste, como le digo, o nos vamos todos, pero acá, ¿por qué le hago esa comparación, esa diferencia de los trabajadores?
Porque dicen las empresas están superpobladas, ¿no es cierto? ¿Por qué está superpoblada? Vamos a imaginar, cuando viene ERSA, tenía 106 coches circulando en todos los servicios. Después estaban trabajando con 64, hoy están 48, porque sacaron lo que es el ramal B y C de lo que es la línea 106 que va a Vilela. Lo que es línea 2 también lo dejaron. Ese es el problema. Entonces yo le digo, no es culpa al trabajador. Entonces nosotros, como gremio, no vamos a permitir que se realicen despidos por esa causa, porque consideramos que es totalmente injusto. Y en esto también siempre yo digo, por ejemplo, la participación del gobierno. A veces me llama la atención y digo, ¿por qué hay con la gente misma, el usuario, los trabajadores, esa empatía, esa insensibilidad? Cuando podemos, yo estoy seguro, se puede encontrar una solución entre todos, haciendo los aportes. Los trabajadores está bien, soportaremos por unos meses, que cobren mucho menos, pero dejarle que tenga ese trabajo, que no pase a engrosar, como digo yo, la triste lista de desocupados. No es posible que en lo que va de este gobierno nacional, de Milei, a comienzo del 2024, que le saca el fondo compensador, nosotros prácticamente la actividad nuestra a nivel país creo que se perdió más de 10.000 trabajadores. Aparte, somos conscientes y todo el mundo sabe que estamos superando los 300.000 puestos de trabajo que se perdieron. Estamos sabiendo que hay más de 26.000, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas que desaparecieron. Acá a nosotros nos consta, vemos los comercios, las persianas bajas, vemos la gente de esa, tanto amigos, conocidos, qué sé yo, tanta gente familiar que perdió fuente de trabajo y cómo sufren. Yo no quiero que eso le pase a los trabajadores a lo que yo represento. Por eso yo voy a hacer todo lo posible e imposible para tratar de conservar la fuente de trabajo. Raúl, te proponemos escuchar a los vecinos en la calle opinando sobre el sistema de transporte público. ¿Qué opinas del servicio colectivo? ¿Cómo funciona? Y está complicado, está muy complicado. Hay veces que demoran demasiado o hay muchos cortes de colectivo. Para la gente que va a trabajo es muy complicado. ¿Qué línea particularmente tomás vos? El 8 suele demorar demasiado. ¿Y qué cambios harías para mejorar eso? Que hagan a tiempo el viaje, sería lo mejor. Yo que por ahí me manejo en colectivo es re complicado para mí. ¿Y las condiciones de los micros cómo están? Es 1000 veces mejor tomar un Uber que el colectivo. Más que nada por el precio de pasaje es mucho mejor tomar el Uber. Y la línea 5 anda de 10, pero el 8 pésimo las condiciones que andan. Ahora que entramos en vacaciones de invierno, vamos a tener que buscarle con lupa a los colectiveros. Tiene que haber más transporte, más líneas colectivas. Y yo creo que ahora está bastante mal, porque yo tengo que tomar 106 y pasan muy espaciados. Yo ando en Uber más que nada cuando puedo. Y si no, espero 110 porque es la línea que mejor anda. Y que si anda bien, digamos, nosotros los pasajeros tenemos que amoldarnos a los transportes y al horario, esas cosas se tardan mucho, a veces no tardan. ¿Qué líneas toma usted? El 8, tengo el 8, el 5 y el 9, pero el que más tarda es el 8. Se dice y nunca se cambia. No, yo por ejemplo hasta ahora está yendo bien la línea 5 y el 8 inclusive cartel verde. Y de ahí las otras empresas, bueno, el que yo siento es el C y la línea 2, que hace falta la gente. Tienen razón toda la gente que están reclamando. Que no le saquen a los choferes porque ellos están de eso, viven ellos para la familia. Lo mismo que la garita, yo vivo peleando acá porque allá es la del 9. Y ahora no subió en el 5 porque paró allá y vino para acá el 9. Así que eso también hay que, tratar de ordenar un poco las paradas. Pésimo. Tienen que incrementar el sueldo de los choferes. Es la única manera que se va a solucionar el problema. Hola, buen día. Tengo una... Bien, esto Leo Yes en la calle hablando con
con la gente. Que lo que uno también escucha por ahí, Raúl, es... algunos dicen, bueno, las empresas también están pagando de alguna manera desinversión, falta de respeto a veces al usuario. Algunos incluso extienden la responsabilidad hacia el gremio, que por ahí hubo quizá un abuso de las medidas de fuerza, de los paros sorpresa que dejan en banda a muchos usuarios. ¿Vos hacés una autocrítica de eso o crees que no tiene nada que ver con esta situación actual? No, nosotros hacemos todo, nosotros, incluyo a los demás muchachos que están conmigo, ¿no es cierto? Pero a veces cuando hablamos de los paros, yo siempre dije que a veces nos cuesta tomar alguna decisión. Hoy sí, estamos cansados, hartos de todo lo que está pasando. Lógicamente, recurrimos en forma urgente para que a ver si tenemos una respuesta a realizar los paros, por ejemplo. ¿Y por qué tantos paros sin aviso previo? Que por ahí el usuario salió a la mañana al centro o a su trabajo, lo que sea, y en el transcurso de la mañana, de primera, se anuncia un paro. Parece un ensañamiento con el usuario, en realidad. Bueno, yo creo que eso para mí está superado porque me acuerdo, digo, no, quizás más de un año más, que nosotros venimos diciendo, yo principalmente, todos los meses estamos la misma. Por ejemplo, ahora el lunes, ¿pagan los empresarios el sueldo? ¿Van a pagar el aguinaldo? El aguinaldo, la ley te dice el día 30 de junio, está bien. Uno lo traslada al cuarto día hábil, ¿no es cierto?, cuando pagan en forma conjunta con el salario, y decimos siempre, todos los meses tenemos el problema y la gente sabe que nosotros, el trabajador, no le paga el cuarto día hábil, al otro día paramos. Eso lo dije siempre, eso creo que está instalado, eso por todos los medios y la gente también lo sabe. Así que yo creo que no es que es un paro sorpresivo. Ya está anunciado, para mí ya está anunciado. Ustedes me preguntan ahora y yo le digo, bueno, el lunes la empresa no paga como corresponde. Lamentablemente nosotros vamos a tener que iniciar una medida de acción sindical. Ahora, digo, yo entiendo perfecto todo, sé el dolor que se causa a la gente, pero también a veces yo creo que tenemos que ver y decir también cuando acá se modifican todas las normas legales, vamos a suponer con esta reforma laboral. Acá dice, bueno, que no se puede hacer esto, te obligan, por ejemplo, que está el tema de los piquetes, que tenés que no poder, como le llaman, bloqueo. Yo creo que eso, bloqueo, no sé dónde lo sacaron, nosotros nunca lo hicimos como gremio durante todos los años que estoy al frente del gremio. Sí, ocurría mucho con camioneros, sobre todo. Claro, ahí está ese problema, claro, toman pero como referencia. Ahora digo yo, vamos a imaginar cómo solucionamos el tema, vamos a hablar de los bloqueos y los paros. ¿Cómo tenemos que superar esto? Si el que está enfrente de nuestra o de los trabajadores, que es el patrón, cumple con todo, no hay paro, no hay bloqueo, no hay absolutamente nada. Esto está, lógicamente hacemos, porque creo que es un derecho adquirido de los trabajadores, ¿no es cierto? Y está también contemplado no solamente en las leyes, sino también en la Constitución, que tener derecho a huelga. Ese es otro de los temas que hablamos. Ahora, por ejemplo, que hablan los paros, por ejemplo, que los paros depende qué es lo que se considera, por ejemplo, un servicio esencial, que digamos esto, la electricidad, el agua, lo que se refiere a eso. ¿Y el transporte entró en transporte o no? En el transporte, pues bueno, por eso quería decir, el servicio esencial, que es la salud, todo eso implica, tenés un 75% que prestar los servicios. En el caso nuestro, del transporte, igual que caminero, todo eso, creo, en el caso nuestro especial, sí, que te dice un 50%. Se considera de importancia trascendental. Esa es la diferencia con lo esencial. Por eso lo esencial, que una cosa sí o sí. Y esto en transporte público se considera de esa manera. Importancia trascendental, que tener que cumplir un 50%. Y eso es lo que decimos nosotros, que tampoco, y eso lo discuten tanto a nivel nacional como la propia CGT, que están diciendo, si vos me decís un 20% para darle un servicio a la gente, sí. ¿Y qué significa por eso? El Estado está para controlar eso.
para que vos le brindés un servicio. ¿Y por qué? Digo yo, antes cuando yo manejaba no existía lo que es subsidio. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente estaba activa, todo el mundo trabajaba prácticamente. Después no había tantos vehículos, por ejemplo autos, no había la cantidad de motos que hay. Hoy nosotros decimos acá en Resistencia, como dicen en la municipalidad, hay habilitadas prácticamente 100.000 motos habilitadas. Y las que no están a nivel área metropolitana, que son los 4 municipios, y tenemos 200.000 motos. ¿Cómo solucionar el problema? Si a mí me permiten, yo les digo, por ejemplo, el gasto que ocasiona esto al Estado, al hospital público, al hospital Perrando, con la cantidad de accidentes, se habla que hay 500 y pico de accidentes de moto en el mes, que puede tener la internación, curación, prótesis. En una oportunidad el año pasado dijeron desde el propio hospital Perrando que tiene el gasto del Estado aproximadamente 2.000 millones de pesos mensuales. Entonces uno piensa que está en esto. Yo digo, si pensás la gente y evitás que no anden 3 o 4 en la moto que con los hijitos colgados, y que ellos no lo hacen porque quieren o porque les gusta, le hacen obligado por una necesidad, porque no tiene otro medio para poder llevar al chico a la escuela, al hospital, no sé, a cualquier lado. Entonces digo, ¿por qué no se vuelca parte de esa plata y le das, porque es una obligación también de darle, no digo al empresario en forma directa como se va a traer la SUBE, darle al usuario y hacerle cumplir a la empresa. Y la empresa, teniendo todos esos recursos, que no cumple y sacarlo. Antes, en el 90 y pico, una empresa que no cumplían, nosotros denunciamos y le sacaban, le bajaban, le sacaban la concesión y urgente llamaba. No digamos por todas las empresas, pero sí se llamaba o se otorgaba, no digo en forma provisoria, pero en forma directa. Raúl, y continuamos. ¿Crees que estamos cerca, por último ya, de un achicamiento progresivo del servicio o que en realidad estamos yendo hacia una extinción del servicio así como lo hemos conocido hasta ahora? Yo voy a opinar lo que yo veo y lo que siento, que aquello que hoy conducen los destinos de nuestro país y nuestra provincia, yo creo que lo que están buscando es la desaparición de este servicio. Y eso me consta porque ya ocurrió en Saspeña. Saspeña, por ejemplo, dejaron 7 meses sin los servicios a la gente cuando ellos son responsables. Nos hicieron culpables a nosotros. Yo creo que en esa oportunidad nos va a comparar, claro, como acá en Resistencia, y darle un servicio más o menos bueno. Había 54 trabajadores, 54 familias, que lamentablemente quedaron todos en la calle. Y después no sé cómo aparecen que yo decía, por ejemplo, entre el intendente y este que está cuestionado, por ejemplo, el que era secretario de gobierno, la Andricina, por ejemplo, yo le decía, todo lo que piensan hacer es un negocio, era para favorecerse ellos en lo personal, y eso lo dije públicamente, por el hecho que decían que iban a traer los minibuses. Pero ¿cómo podés hacer una comparación lo que es un colectivo con minibuses cuando estaba haciendo una prestación de servicio con 24 unidades ahí en Saspeña y ahora lo están haciendo con 5 o con 6 minibuses, que es mucho menor la carga, y aparte no trabajan los domingos, trabajan de lunes a sábado, cortan creo que a las 9 hasta antes de las 13, después que saquen la gente que trabaja en el comercio y a la tarde vuelven a cortar. Es un desastre. Pasó lo mismo en Formosa. En Formosa se hizo cargo de la municipalidad, hoy está prestando los servicios que habían comprado 25 0 kilómetros y después lo hicieron comprando unidades usadas. En ese entonces quedaron más de 100, hoy perdieron la fuente de trabajo casi 160 trabajadores. Bueno, sí, es un escenario tremendo y la verdad es que detrás de esto está el bienestar de mucha gente que depende del colectivo.
Hay gente que ha comprado una motito para poder movilizarse con su familia y demás, pero hay gente que tampoco llega a la moto. Así que bueno, te agradecemos ¿Este mes mucho. lo tienen al día el tema salarial para saber si va a haber justamente una Y posibilidad? bueno, ahora tienen que pagar lo que corresponde. ¿El aguinaldo terminaron de pagar? No, el aguinaldo. No terminaron de pagar. Por eso dije, el aguinaldo, la ley te dice el día 30, ¿no es cierto?, de junio. Y ahora pasa siempre de tener eso. Sí, claro, o sea, de más o menos trasladar el al lunes, cuarto la día semana hábil, que pague junto con el día lunes. Ese es el problema. Pero yo quería el tema de eso de las motos, por ejemplo. Esto me hace acordar a los años 90. Breve, por favor, Raúl, porque estamos El año excedidos de 90, tiempo. por ejemplo, cuando estaba Menem, no para hacerle no, dieron la posibilidad de comprar autos. Todo aquello que caían, perdía su fuente de trabajo, se compró un auto. Ponían de remis. Bueno, cayeron todos, no pudieron pagar el auto porque no tenían plata, que esto, que el otro. Y en este caso de la moto va a pasar lo mismo. Acuérdense. Bueno, le agradezco. Gracias. Gracias a vos, Raúl. Por último, datos nomás. ¿Cuántos años tenés? Cumplí 80. 80. Y cumplí justamente el día 7 de junio, Día del Periodista. ¿Y al frente del gremio? 37. 27 años. Bueno, esperemos que todo mejore, Raúl, que las fuentes de trabajo se preserven y que el servicio también, que sirva a tanta gente, pueda estar refloreciendo para bien de tantas familias que dependen de los colectivos. Gracias a ustedes también por estar allí. Nos encontramos el próximo martes aquí en Pulso Político. Chao.